iba a poner como título a la reflexión para hoy: crean en Dios y pórtense bien. Voy a elaborar un poquito sobre eso, pero no porque haya sido mi idea, no porque haya sido que yo me lo inventé, sino porque leyendo a algunos de los estudiosos de la Biblia, lo que comentaba acerca del libro de Romanos, él llega a la conclusión de que parte del mensaje o la temática principal es precisamente esa: el que es necesario que creamos a Dios, creamos en Dios y que vivamos, que actuemos, que hagamos las cosas como Dios manda. Y yo creo que ese es el consejo que siempre recibimos en la iglesia. Obedece a Dios. Quizás con esa palabra es más fuerte para algunos o algunas. Yo la uso mucho. Les hablo mucho en los sermones acerca de la obediencia. Tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos que hacerle caso al Señor. Pues el sermón de hoy básicamente es eso. Cree en Dios y pórtate bien. Pero este estudioso de la Biblia entendió que Pablo enmarcaba eso y lo puso en un lenguaje más fino que el mío. Y él llama a ese cree en Dios y pórtate bien verdades cardinales de la fe cristiana. Verdades cardinales, eso es lo medular, lo céntrico, lo que realmente pudiera resumir el efecto del Evangelio en la vida de un ser humano. Entonces, crean y pórtense bien, decía este académico, es el tema central del libro de los Romanos. Y Pablo sostiene que lo que creemos tiene mucho que ver con la forma como nos comportamos. Por eso cree en Dios y pórtate bien. Entonces, si nuestra creencia es incorrecta, pudiéramos intuir que nuestro comportamiento será incorrecto. De la misma manera, si nuestro comportamiento es incorrecto, podemos llegar a pensar que nuestra creencia definitivamente no puede ser la correcta, porque debe haber una correlación, una relación directa. Nuestro comportamiento, y ustedes lo saben por experiencia, lo han escuchado, lo han dicho posiblemente, nuestro comportamiento dice más acerca de nuestras creencias que nuestro testimonio verbal o nuestro credo escrito. Porque cualquiera dice cualquier cosa, pero ¿realmente lo cree? ¿Realmente hace eso que dice? Porque una de las situaciones que afecta al que todavía no ha conocido el amor verdadero en Cristo, el verdadero amor de Cristo, no ha tenido una experiencia genuina, es que trata de catalogar ese amor a la luz de nuestro testimonio, de nuestra experiencia, de nuestras actuaciones, de nuestra vivencia, de la manera como somos, cómo nos comportamos. Y en ocasiones hay cristianos, hay personas que van a la iglesia y dicen ser cristianos, pero no se portan bien. Y la gente dice, pero para ser como esa persona, tengo que ser cristiano. Y tengo que ir a la iglesia, y tengo que diezmar, y tengo que ofrendar, y tengo que orar por las misiones, y tengo que evangelizar, y tengo que hacer tantas cosas, y sí, al final y a la postre no hay cambio. ¿Será esa la impresión que usted quiere que la gente tenga de su experiencia con Cristo? Pues como buen cristiano, como buena cristiana, yo entiendo que no, que eso no es lo que usted estaría esperando. Estaría esperando que la gente dijera, ay, qué bueno ser cristiano, mira, en tu vida hay una gran diferencia, ya tú no eres como fuiste, probablemente si fuiste es un caso en la vida, porque hay gente que más o menos ha sido buena toda la vida, ¿verdad? Que no ha hecho grandes cosas, ni creado grandes desastres, ni es un homicida y todas esas cosas feas que dice la Biblia que no debemos practicar ningún ser humano, pero en particular la iglesia. Y la gente tiende a juzgar por lo que ve. De hecho, ustedes saben que hay en el refranero popular algo que dice que las apariencias engañan. Pero la mayoría de la gente tiene la percepción de que lo que aparenta es la realidad, y no siempre es así. Estaba yo viendo una reseña que sacaron de una de las biografías de Steve Jobs, y él dijo, poco antes de morir, él murió de cáncer en el páncreas, un hombre multimillonario, decía que el dinero podía comprar muchas cosas. Lo dijo de una manera más amplia, pero para resumir, el dinero podía comprar muchas cosas, pero hay algo que el dinero nunca podía comprar, o él pudo comprar, el no sentirse solo. Interesante que mucha gente busca la riqueza material, la opulencia, el prestigio, que todo el mundo lo pavonee, todas estas cosas, ser importante.
no es la primera vez, yo creo que usted ha oído muchos testimonios. Y la tristeza que me dan algunos de esos testimonios es que nunca encontraron a Cristo, por lo menos nunca se expresó, nunca se dio a conocer, nunca dieron muestra de un arrepentimiento en Cristo, aunque sí un arrepentimiento de lo que hicieron en la vida. Porque pretendieron que ganarse el mundo implicaba lo mejor. Y la palabra misma nos enseña, nos dice de qué vale ganarse todo en el mundo y al final perder el alma. Así que, hermanos, tenemos que reenfocar nuestra atención, nuestra vida, y como todavía estamos al principio del año, podemos hacer énfasis en este tipo de mensajes. A menudo tendemos a enfatizar que la creencia o el comportamiento son cosas excluyentes o aparte, que no tienen necesariamente que ser igual. Es como el padre que tiene un vicio y le dice a sus hijos, no hagas lo que yo hago, no hagas lo que yo hago. O sea, el consejo es bueno, pero no lo estás practicando, tu ejemplo tiene más peso. Y eventualmente tu hijo o tu hija va a decir, pero si papi vive así o mami vive así, yo voy a probar a ver por qué. Porque me dicen que no, pero ¿y si es bueno? O sea, que crea esa incertidumbre además. Ese no es el consejo de la Biblia. Pablo, lo conocemos por sus escritos, fue un hombre de una fe equilibrada. O sea, cada creyente es un titán de Dios, una titana de Dios, porque es hijo o hija de Dios, y eso nos hace grandes en Cristo. Pero Pablo era un hombre de fe equilibrada y asignó la misma importancia tanto al creer como al hacer, al creer en Dios y al portarse bien. Pues ya yo les di el sermón de esta mañana. Pregúntese si usted realmente cree en Dios, si usted realmente le cree a Dios, y póngalo eso en contraste con la manera como usted se comporta. Si hay una correlación, hay una alta posibilidad de que de verdad usted sea cristiano o cristiana. ¿Ok? Porque a veces confundimos la gente moralmente buena con la gente espiritualmente buena y sana que conduce a esa moralidad buena. No es necesariamente lo mismo. La sociedad nos pone controles, hay quienes los usan y hay quienes se rebelan contra ellos. Esa es la separación que hay en la sociedad. Pues entonces, hay que tener en cuenta si lo que creemos de Dios y lo que sabemos de Dios a través de la Escritura guarda una relación directa con el efecto que eso debe producir. Y ahí es donde yo me voy a detener en estos dos puntos particulares. Así que uno no está excluyendo al otro. Tenemos que creerle a Dios y comportarnos como dice la Escritura, como expresa ese deseo de Dios. Para allá, para el año 57, no 1957, sino en el año 57 al 58 de nuestra era, creo que la mayoría de ustedes no habían nacido tampoco, Pablo estaba en Corinto. Y Pablo estaba por concluir su tercer viaje misional en esa época. Pero Pablo iba a regresar a Jerusalén y él tenía dudas de que saliera con vida de Jerusalén. Y él entendió, pienso que Dios sencillamente lo alertó, él iba a enviar una ofrenda para los pobres. Y él entendió que era necesario plasmar en un documento lo que es la fe en Cristo, lo que es la fe en Dios, lo que es el Evangelio, lo que es la buena noticia, lo que son las buenas nuevas de salvación. Y entonces, pues, Pablo vio la oportunidad, al enviar esa ofrenda con Febe, de aprovechar y enviarle entonces ese documento, que es lo que conocemos hoy como la carta del apóstol San Pablo a los romanos, para que de alguna manera pudiéramos nosotros entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Recuerden que en aquel tiempo no había servicio postal, no había UPS, no había USPS. UPS funciona casi siempre mejor que USPS. Esa S es un problema, ¿ok? Por lo menos para mí. Y así hay muchos. Allí las cartas personales se entregaban a través de amistades y conocidos. Solamente el gobierno tenía un sistema de correo para los asuntos oficiales, pero no la gente común y corriente. Entonces no había servicio postal en el Imperio Romano, excepto para el gobierno, la gente de la autoridad. Y Pablo quería dejar ese documento escrito. Entonces,
Al darse cuenta de que esa era posiblemente la única manera, la única oportunidad de hacerlo, de lograrlo, pues envía esto con Febe. Y allí llegamos al primer punto. La creencia que resulta en salvación. Si tu creencia en Dios, si tu creencia en Cristo no produce salvación, esa no es la que dice la Biblia. Porque creer a Dios es ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Hasta ahí vamos bien? Así que lo primero es creer. Pero creer la palabra de Dios, creer el Evangelio, por lo que vamos a estar orando por esas etnias que mencionó la hermana hace un momento, implica orar por ellos para que crean en el Evangelio del Reino, en la buena noticia, en la nueva noticia, en el mensaje de esperanza, en el mensaje de salvación en Cristo. Mire, en Cristo. Muchos murieron en una cruz, pero solo uno murió para salvarnos, si creemos en Cristo. Entonces, eso implica la creencia que resulta en salvación. Y después de unas breves palabras que utiliza Pablo como introducción en el primer capítulo del libro a los Romanos, en el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Pero por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio? Porque es poder de Dios ¿para qué cosa? Para salvación. ¿Para todo el mundo? No, yo tengo problemas con los que dicen que Cristo murió por todo el mundo. Ahí está la salvación para todo el mundo. Eso sí yo lo creo. Lo voy a explicar un poquito más adelante. A todo aquel que cree. Y para que vean entonces lo amplio de esa propuesta, habla de lo que conocía aquel mundo como particular. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque le estaba hablando al pueblo de Dios. Y entonces decía, en la nueva versión lo dice, a la verdad, esa es la nueva versión, leímos la del 60. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y estamos hablando aquí de creerle a Dios, de creer para salvación. De eso es de lo que estamos hablando. De modo que, lo primero que voy a mencionar, dentro de la creencia que resulta en salvación, es el creer en el poder ilimitado de la salvación. Pablo dice que estaba orgulloso de la salvación. Se consideraba un privilegiado de poder predicar el Evangelio que salva las vidas. Estoy en el buen... sí, que ya déjeme sacar el mouse de aquí, que lo toco y sale por ahí corriendo lo demás. Pero está bien. Poder ilimitado de la salvación. En Filipos, Pablo había sido encarcelado. En Tesalónica, Pablo había sido expulsado. En Berea había sido sacado de contrabando y en Atenas había sido despreciado. En Corinto, el evangelio que predicó Pablo era considerado una locura. No sé si usted ha estado en unas situaciones similares a las del apóstol Pablo, pero no era cosa fácil, ¿verdad? Entonces, para los judíos, el evangelio era considerado una piedra de tropiezo. Eso lo dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1:23. Pero, a pesar de la oposición, Pablo dijo que el evangelio es poder de Dios para salvación. No tiene límites. No importa tus circunstancias, porque, qué fácil es poner nuestras circunstancias particulares como una buena excusa para no obedecer a Dios, para no creerle a Dios. A veces yo me pongo a pensar, decía el pastor Terranova, que en Puerto Rico ya no hacía falta establecer más iglesias. Tenía su teología particular y era un hombre que creía en las misiones. De hecho, él fue misionero, evangelista misionero, no solamente local, internacional. Y decía el pastor Terranova que ya no hacía falta plantar más iglesias en Puerto Rico. Y ellos sacaban las estadísticas, hay tantas estaciones radiales que me comunican el mensaje, hay tantas publicaciones escritas que publican el mensaje, hay tantas páginas de internet, hay tantas denominaciones que hablan de Cristo. Todo el mundo en este país tiene que haber escuchado hablar algo de Cristo.
Oiga, y eso es verdad. En lo que yo no estoy de acuerdo con el pastor Terranova, no estaba de acuerdo en aquel momento, él tiene que estar en la gloria ahora, disfrutando con el Señor allá. Me imagino que ya se le acabaron las preguntas. Es que mientras haya una vida que no haya recibido a Cristo, si hay que plantar una iglesia, hay que plantar una iglesia. Le voy a decir por qué. Es bien sencillo, todos somos distintos. Todos somos distintos. ¿Usted sabe por qué no hay más personas aquí en esta congregación? Porque ahora hay mucha gente que soporta al pastor predicar casi 1 hora todos los domingos. Dice, no, a mí me gustan los mensajes rápidos, enérgicos, de proclama, de declara, de que esto es tuyo y esto es lo otro, que no pase nada, pero pues lo dicen y la gente sale contenta y alborotada y ese gozo se le va pagando durante la semana hasta el próximo domingo. El próximo domingo cogen otra vez y mucha música y mucho bombo y mucho platillo y mucha cosa y la gente está contenta. Hay que estar avivados, hermano, pero el avivamiento es mucho más que lo externo. Se complementa, se complementa. Y posiblemente cuando venga el nuevo pastor a esta iglesia, si tienen la sabiduría de llamar a una persona que sea más joven que yo y que sea más dinámico que yo y que sea, no sé, que le guste más la alabanza y que logre atraer músicos y cantantes adicionales a los que tenemos, porque ahora tenemos orquestas nuevas casi todos los domingos y usted a veces no se ha dado cuenta. Hoy tuvimos 3 orquestas nuevas, ¿se fijan? Y tenemos una cantante que eso allí, mire, canta con cualquiera de esas orquestas. Pero ustedes saben muy bien a lo que yo me estoy refiriendo. El poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios está para que lo alcancemos. Es ilimitado. Y Pablo hizo de eso una vida victoriosa. Y procuraba compartir esa victoria con aquellos que estaban a su alcance. Aquel hombre en aquel tiempo de escasez, de limitaciones, nunca sufrió la escasez que produce la negación, el cansancio, el agotamiento, la edad, la falta de recursos. ¿Por qué? Porque creía en un Dios todopoderoso. Y sabe, ese Dios en el que nosotros creemos es el mismo Dios todopoderoso de Pablo. Y se cuenta de 3 y hasta de un 4 viaje misionero. Ahora es fácil comprar un boleto de avión o de un crucero, no sé qué cosa, un relevo de mula para subir allá al Machu Picchu y hablarle allá a los peruanos, no sé. Pero antes no era tan fácil. Sin embargo, Pablo tenía ese gozo dentro, esa pasión. Y Pablo, le quiero recordar, si ustedes no han estudiado a Pablo, el hombre, el personaje, el ser humano, Pablo era un tipo muy fácil. ¿Saben por qué? Porque las personas que tienen unos valores fundamentales bien arraigados en su ser y que practican lo que creen, no hacen negociaciones con el mal ni con el maligno. Hay gente que no tolera eso, no tolera la verticalidad. Y a juzgar por algunos pasajes bíblicos en las cartas que escribe, Pablo en ocasiones era rudo. Pero nunca olvido que el doctor Westmeyer, mi profesor de teología en el seminario, nos compartía en ocasiones y decía, Pablo es una persona muy particular, porque Pablo podía ser el hombre más rudo, más impropio del mundo, pero a la misma vez ser el hombre más sensible y más dado a compartir la palabra del Evangelio. Y es verdad. Y ese era el apóstol Pablo. Un hombre con una pasión genuina. Un hombre que retó el peligro, pero no porque quería hacerse el héroe, sino porque era el siervo de Dios, obediente, fiel, que creía en Dios y se portaba bien. Que creía en Dios y hacía las cosas dignas de un ser humano que había sido salvado por la fe en Jesucristo, por el Evangelio de Jesucristo. Por ahí hay muchos, y esto es una frase callejera, no tienen que anotarla en sus bosquejos, que tienen una fe de pacotilla, que dicen que creen, pero a la primera adversidad echan por el chorro, como decimos, otra frase más de pacotilla, es que hoy es domingo, y hace fresco, no hace calor. Estoy hablando de las cosas, ¿verdad? Hermano, que tu fe en Cristo pueda demostrarse por tus acciones, por tus hechos, por tu vivencia, por tu modo de ser, por cómo la gente no solamente te ve,
sino también cómo te percibe. Porque muchas veces la adversidad o la aversión que algunos nos muestran es porque nos tienen miedo, precaución, o sencillamente porque no toleran, porque ellos saben que ellos no van a poder ser así. Porque no encuentran cómo atacarnos. Porque cuando nos atacan, nosotros decimos, pues eso es por la causa del Evangelio, está bien. Eso es importante, que cuando lo ataquen, los que no creen en Jesucristo, lo ataquen a usted, si es que lo atacan por lo que usted cree en Dios, no porque usted es un majadero, un arrogante, porque ese no es el comportamiento de un cristiano. Así que el primer punto es la creencia que resulta en salvación. Vamos a ver dentro de un momento que la salvación es muy particular, y les estaba hablando que esa salvación en Cristo, ese poder, esa creencia en Dios, tiene un poder ilimitado. Y, en segundo lugar, creer en la disponibilidad ilimitada de la salvación. Le dije hace un momento que le iba a explicar eso un poquito, la disponibilidad ilimitada de la salvación. Pablo proclamó que esta salvación está disponible para todos los que creen. Eso es lo que dijo él. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que yo creo. Porque usted puede creer muchas otras cosas. Mire, los griegos fueron los intelectuales del primer siglo. Ustedes saben, cuando usted lee literatura antigua y llega al tema de los griegos, se dan cuenta de que eso eran las eminencias. ¿Qué pasa? En el primer siglo, esos intelectuales ya eran cínicos. Usted sabe lo que es una persona cínica, ¿verdad? Quizá una palabra que pudiéramos acuñar ahí forzadamente, arrogante, burlona, tal vez se puedan acuñar eso para definirlo. Y entonces allí estaban representados lo que se conoce como el estoicismo y el epicureísmo, que ya tenían 400 años, pero allí entonces como que renació eso. Mire, analizando un poquito estos conceptos filosóficos de aquella gente, parte de eso es lo que están proclamando los nuevos grupos en nuestra sociedad. Porque en el caso de los epicúreos, la vara, la regla, la dirección a seguir, lo correcto eran sus sentidos. Tú sentías que algo era de una manera y eso, de esa manera era. Hoy yo me levanto creyendo que soy machito y soy machito. Y mañana me levanto que soy pichón y soy pichón. Eso es lo que están enseñando en algunos sitios en las escuelas en Puerto Rico. Ojo con eso. Ojo con eso. Ya hay lugares donde no hay baños para damas y caballeros. Hay un baño y repartan suerte. A los niños que todavía no saben cepillarse bien los dientes, si el varoncito dice que quiere un trajecito de mujer, apóntalo porque tú te sientes mujer y viceversa. Cuidado con eso, esas fueron las filosofías que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo y son las filosofías que tiene que enfrentar el cristiano en todas las épocas, en todas las edades. Y nosotros somos aquí los únicos que tenemos la verdad del Evangelio. Y nosotros tenemos que creer y vivir de acuerdo a la salvación que Dios nos ha dado. Y esa salvación está disponible para todo el mundo. Pero no todo el mundo lo va a recibir. En la colina de Marte, decía el apóstol Pablo, se registra en Hechos 17, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra y no habita en templos construidos por manos humanas. Ese es el Dios en el que yo creo. Que usted no tiene que enmarcarlo, encajonarlo, porque Él es el Dios eterno, es el Dios todopoderoso, es el Dios omnisciente, es el Dios omnipotente, Él es todo. Ese es el Dios en el que nosotros debemos de creer. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esa realidad. Y en lugar de aquellas creencias tan raras, tan volubles, tan aleatorias que había en Atenas, en Grecia,
Hermanos queridos, Pablo habló de un Dios que puede hablar por sí mismo y que no está contenido en pensamiento humano alguno. Jesús proporciona una salvación ilimitada y universalmente disponible. Lo que es más, en su carta a la iglesia de Roma, Pablo dijo que la salvación está disponible sin restricciones. Y aquí hay 4 factores que yo quiero mencionar rápidamente. Primero, la necesidad que lo requiere. Segundo, la gracia que lo proporciona. Tercero, el precio que lo compró. Y por último, el amor que lo asegura. Posiblemente usted sabe lo que dice Romanos capítulo 3, verso 23. Forma parte de la serie de 7 versículos u 8 acerca del evangelismo personal, ¿verdad? Dice Romanos 3, 23, versión 60. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La necesidad. Todos los seres humanos nacemos bajo pecado. Todos. Yo no sé hasta qué extremo llega la justicia y el amor de Dios. Porque hay una cosa particular en Dios y es la misericordia. Y la misericordia nos da lo que no merecemos. Y la justicia es lo contrario, nos da lo que en efecto nos merecemos. Y cómo Dios actuará en cada caso particular, yo lo desconozco. Pero si usted es una persona racional que ha escuchado el Evangelio, y escuchar el Evangelio en una ocasión, hablando precisamente sobre evangelismo, cuando decimos que este Evangelio del Reino será predicado a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Decían, si ya allí llegó la Biblia y se dijo que Cristo salva, ya Cristo puede venir. Pues yo no sé, yo tengo otra idea. Porque a mí me pueden decir algo y yo no entenderlo. Y yo pienso que Dios, aunque pueda hacer lo que quiera, lo que le plazca, el Señor cuando nos habla es para darse a entender. Esa es la diferencia de nuestro Dios. Es un Dios que se comunica con su creación. Es un Dios que se comunica con los seres humanos. Es un Dios que se quiere dar a conocer. Se reveló en Cristo. Bendito sea el Señor. Y Cristo entregó su vida para darse a conocer a nosotros. ¿Usted cree que eso es cualquier cosa? De modo que tenemos que entender que el ser humano nació pecaminoso, en pecado. Y que en su momento Dios le dará la oportunidad de recibir la salvación. Cada cual tiene que darse cuenta cuando eso ocurra. Pues yo aseguro que Dios le ha dado esa oportunidad. En segundo lugar, el otro versículo bíblico que conocemos, que habla de la gracia, está en el capítulo 6 y versículo 23. Ese versículo 6, capítulo 6, versículo 23, parte de esa línea. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, mas el regalo de Dios. A veces pensamos en regalo como los regalos de acá, ¿verdad? Cuando la dádiva, o sea, algo que surge de Dios, lo que Dios nos da, eso, mire, si viene de Dios es único, es espectacular. Mas la dádiva de Dios, dice el apóstol aquí, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ven que es algo ilimitado? ¿A qué precio compró esa salvación? Otro versículo, Romanos 5, 5:8. Dice allí, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En ese nosotros puedes estar tú, si no estás todavía. Porque la salvación es ilimitada, está allí disponible para todos. ¿Cuántos han pasado en alguna tienda, en algún supermercado, y han salido sin comprar algo y después lo ven en el shopper o en otro lugar y, Dios, por cierto, estaba en especial y yo le pasé por el lado y no me di cuenta? Estaba allí. Tú no te diste cuenta. Estaba allí. Decía especial, de $5.99 a $5.98.
Estaba en especial. Lo podías adquirir. Pero no hiciste caso. Estabas tan ocupado en otras cosas que no le hiciste caso. Pero sabes que te vas a seguir dando de golpes con otros especiales. Cristo va a hacer todo lo que sea necesario para que no tengas excusa de que no escuchaste el Evangelio, para que no tengas excusa de que no entendiste el Evangelio, para que no tengas excusa de que no entendías los sermones, no entendías los estudios bíblicos, no sabías lo que era orar, nadie te enseñó a orar, nadie te enseñó a estudiar la Biblia. No tengas excusa. Dios no te va a dar tiempo para que te excuses en cosas vanas que no tienen sentido. Dios se va a ocupar de comunicarse contigo y decirte lo que Él quiere específicamente de ti, porque para eso vino Cristo. Por eso es una gran muestra de amor, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, pero no todo el mundo quiere venir a la salvación en Cristo. Y dicen que creen, pero sus vidas están bien lejos de esa creencia genuina en Dios. Eso es lamentable. Entonces, ese es el precio que costó la salvación, obrar la salvación, la muerte de Cristo en la cruz. Y en cuarto lugar, ese amor que lo asegura. La salvación que ofrece el Evangelio definitivamente tiene que ir acompañada de esa muestra de amor. De esa muestra de amor. Porque eso es lo que lo va a asegurar. Ustedes han escuchado muchos pasajes, lo voy a mencionar al final del sermón. En la primera carta a los Corintios da una definición extraordinaria de amor. Algunos estudiosos dicen que ese capítulo del amor de la primera carta a los Corintios es una descripción del amor divino. Pues mira, yo no me voy a poner a pelear con los académicos, pero si esa es una muestra del amor divino, nosotros deberíamos procurar acercarnos bastante, porque la divinidad está en nosotros. ¿Usted lo sabía? ¿Sabía que Dios está en usted? Si es cristiano, si es cristiana, ¿sabía que Dios está en usted? En la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es un fantasma. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad porque es la tercera persona que se revela de quién es Dios en nuestras vidas. Pero es Dios, 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 Dios. Y eso de santo, santo, santo no solamente es una alusión lejana a la Trinidad, es simplemente una manera de hacer énfasis en que Dios es santo. Y si un Dios santo, ay hermano, es que esto es una verdad tan grande que yo no sé cómo la podemos manejar. Si un Dios santo habita en el ser de una persona imperfecta como yo, como cada creyente en este planeta, wow, no sé qué nos pasa que si de verdad decimos que somos cristianos, no vivimos como cristianos. Eso no funciona así. Si usted es cristiano, tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y si tiene el Espíritu Santo en su corazón, miren lo que va a pasar. El comportamiento es distinto, pues, porque va a ser el comportamiento que resulta de esa salvación. ¿Ok? No va a ser como los epicúreos ni como los estoicos. A mí me parece que yo puedo hacer tal cosa. Bueno, así hay gente que dice que no hay Dios. Hay una palabra bíblica para esa gente que no cree en Dios. ¿Cuál es? ¿Alguien la sabe? ¿Ah? No, la Biblia no menciona ateo, yo creo. Dice necio en su corazón que no hay Dios. Necio. Apunta la adicional a ateo, apúntala por ahí. Necio, Dios los trata como necios a los que no creen en Dios. Oiga, no se me ofenda a nadie. Si usted quiere pelear, no pelee conmigo, pelee con la Biblia, pelee con Dios. Porque Dios lo que está diciendo es, si crees en mí, de tu interior van a correr como ríos de agua viva. ¿Usted experimenta eso? ¿Usted no lo quiere? Pues no crea. Usted es como los epicúreos que se hallan por sus sentidos. Pues sea feliz y muera feliz y cuando venga entonces el momento del juicio, pues, bueno, yo no lo voy a ver posiblemente. Así que allá usted. Porque la Biblia es clara, hermano querido. La palabra de Dios se identifica como que es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y eso va y penetra hasta lo profundo, hasta lo íntimo del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios viene y nos salva, porque creemos en el verdadero Dios, somos transformados. Porque penetra hasta lo más profundo, nos hace
personas distintas, personas nuevas. Y eso produce en nosotros un comportamiento que no es el comportamiento fuera de la verdadera fe en Jesucristo. Eso es lo que dice el libro de Romanos. Creer resulta en salvación. Pero hay un comportamiento que resulta de la salvación. Eso es lo que a muchos no les gusta. ¿Tú me quieres decir a mí que yo recibí a Cristo, yo he sido salvado por Jesucristo y tengo que obedecer lo que dice la Biblia? Hacer esto, aquello, lo otro, dejar aquello, lo otro. No. Yo creo en Dios, olvídate de eso. No, pero el problema es que añaden algo más. Algunos dicen, es que yo creo en Dios a mi manera. ¿En serio? Lo que pasa es que la única manera que usted puede creerle a Dios es la manera de la Biblia, de lo que es el corazón del Altísimo. Porque para eso la dejo escrita allí. Nathan no me oye gritar, pero cuando me oye gritar en la iglesia se asusta. Entonces no es a su manera que usted tiene que creer. Pues yo me voy a portar bien porque, pues, para que la gente no diga. No, espérate. No es para que la gente no diga. Es que ese comportamiento, vamos a seguir, ese comportamiento tiene que surgir de esa experiencia. Decía Pablo en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2, hay dos versiones aquí, dice, no os conforméis a este siglo. Este es el pasaje favorito, es mi pasaje favorito, el mío. Tengo muchos, pero es el sine qua non de mi vida. No os conforméis a este siglo. Dice la versión, no se amolden al mundo actual, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sino, dice la otra versión, sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Me siguen? Para que comprobéis cuál sea, y esto es súper, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ningún Dios inventado por nadie jamás tiene las cualidades de ser agradable y de ser perfecto. Solo el Dios que nos presenta el Evangelio. Solo el Dios que murió en la cruz siendo Jesucristo. Solo el Dios que muere en el corazón de aquellos que le reciben y se sienten gozosos de la experiencia de la persona del Espíritu Santo en su ser. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Ese comportamiento que resulta de la salvación habla de nuestra conducta. Hermano, mire, yo quisiera que más de ustedes caminaran conmigo, me visitaran, saliéramos juntos, para que usted me conozca a mí. Le voy a decir por qué. Porque así usted se va a dar cuenta si de verdad yo soy hijo de Dios o no lo soy. Y a la misma vez me va a permitir a mí el checklist de todo el tiempo. Caramba, yo le dije esto al hermano tal. Pero eso yo no se lo debí decir. Déjame tener la excusa de invitarle a desayunar para hablarle. Decirle, mira chico, que en aquella conversación yo como que yo me zafé y te dije esto. Pero ¿sabe qué? Eso no está bien dicho. Y le dice lo que realmente quería decirle. Y si lo que le dijo fue algo que nunca debió salir de usted, le dice, perdóname, nunca debí decirlo. Ayúdame para que cada vez sea mejor creyente y sea un mejor amigo tuyo. Porque hermanos somos en Cristo, si Cristo murió por nuestra vida, ¿verdad? Así que, en ese sentido, así que nuestra conducta, por eso es que Pablo dice, nuestra conducta, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. El versículo 1 es importante. Yo leía el 2, dice, y es porque aquí está el ruego. Buscando una palabra y la tengo ahí mismo, ¿no? Pero estaba buscando. Pablo nos ruega, miren, dice, les ruego por Romanos capítulo 12, primer versículo. Les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio santo. ¿Sabes lo que está haciendo Pablo? Cada vez que vemos esta palabra, por tanto, debemos preguntar qué es lo que hay allí, qué va a seguir de ahí. Porque siempre mira hacia algo que debimos hacer. Pablo estaba diciendo, a la luz de la creencia de Dios que obra salvación en nuestras vidas, dice, ahora les voy a decir cómo ustedes se tienen que portar. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. ¿Por qué? Porque este es el resultado directo de la salvación. Entonces, nuestra conducta es medular en todo esto. Después de todo, cuando Pablo dice, te lo ruego, estaba escribiendo a aquellos que ya habían creído en Jesucristo, que eran parte de ese pueblo de Dios, de esos que han sido salvados en Cristo, y por lo tanto deberían comportarse como creyentes por su propia voluntad. Se supone que yo no esté aquí diciéndole a usted insistentemente lo mismo y quizás hasta regañándole. Ah, pero que tú no haces esto, que tú haces lo que... No, ese es tu problema. Es que eso debe surgir de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nuestra conducta tiene que ser voluntaria. Pablo nos está diciendo, presenta tu cuerpo a Cristo. O sea, date por lleno, por completo. Si tienes que dar la vida por Cristo, da la vida por Cristo. No hay ningún problema. Tienes que darte completo. No solamente eso, decía también que esa conducta implica negarse a ser moldeado por otros. ¿Qué dice ese versículo 2? No se conformen. ¿A qué? A las cosas que pasan alrededor nuestro. Mira, hay mucha gente que sabe tanto de la Biblia. Yo a veces me quedo, como dicen por ahí, abochornado de gente que sabe más Biblia que yo, que por lo menos pasajes bíblicos, algunas cosas particulares. Y yo le digo, ay Señor, qué vergüenza, yo no sabía eso así. Sabe mucha Biblia. Y aunque a mí no me corresponde, pero tengo que tener alguna base de juicio racional y lógico, le digo, pero ¿y qué me está enseñando con su vida? Pues qué bueno que sabe mucho de Biblia, pero está perdido como el peor de los incrédulos. ¿Usted no sabía eso? Así es que funciona. No es que tú sepas mucho de Biblia, no es que tú sepas mucho de Dios, no es que tú hagas muchas de las cosas que hace el pueblo de Dios. No. Se trata que tú has creído de tal manera que el creer en el Evangelio de Dios te salvó espiritualmente hablando y te transformó. Lo que te lleva a un comportamiento, a una conducta distinta. Eso es fundamental. Esa base fundamental de creer es lo que modifica todo. Porque si de verdad creemos a Dios, creemos en el Evangelio de Dios, somos salvados por Cristo, nuestra vida tiene que ser acorde con esa creencia y con esa fe. Y ahí es donde algunos fallan. Así que no se deje conformar por el mundo, por las cosas que hace la gente. Déjese conformar por la palabra de Dios. Esa no falla, esa no se equivoca. En ella no hay sombra tampoco ni variación. Y entonces, como le decía ahorita, dice Pablo en el versículo 2 de Romanos, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, de esa nueva versión internacional. Es decir, que ese cambio debe ser porque ha habido algo en nosotros que nos lleva a actuar de una manera particular. ¿Me sigue? Esto no es un asunto de... Yo creo que puedo hacer esto. Yo sé que la Biblia dice que no lo haga, pero yo sé que el amor tan grande que Dios tiene. ¿Ha oído eso en alguna ocasión? Quizás no lo ha oído, pero quizás lo ha pensado. Señor, dame un break. No sé que tengo que hacerlo así, pero chico, tú que conoces todo y tú que me quieres tanto, déjame hacer esto, aunque esté mal, después yo lo arreglo. Eso no es un cambio obligado, el hacer la voluntad de Dios. Es el resultado, es el producto de la transformación, de la salvación que Cristo te dio en el momento que creíste a su palabra, que creíste en el Evangelio de la salvación, que creíste en el sacrificio de Cristo en la cruz y que estás convencido que ya no eres el mismo que fuiste. Ya no vivo yo.
Vive Cristo en mí. Y podemos hacer el coro. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. ¿Y usted? ¿Sigue haciendo las mismas cosas al revés que hacía antes de conocer a Cristo? Pues sigue haciendo las mismas cosas. Sigue siendo igual de perla que lo que era antes. Así que cuidado con eso, porque la manera como nos comportamos, la manera como somos, es una evidencia, tiene que ser una evidencia genuina de la salvación. Si no lo es, su creencia es equivocada. Esta me gusta mucho. Esta me gusta mucho. Es casi la última. Nuestra ciudadanía. La forma en que nos relacionamos con las pautas establecidas por nuestros antepasados en la Constitución de Puerto Rico, por ejemplo, puede ser el mayor ejemplo que tenemos para entender lo que significa ser ciudadanos del cielo. ¿Usted sabe qué? En una ocasión el apóstol Pablo reclamó su ciudadanía. Ustedes saben ese evento. Algunos dicen que mejor le hubiera sido no hacerlo. Pero es que la ciudadanía ofrece ciertos derechos y ciertos privilegios. Me parece que estoy hablando de manera utópica porque últimamente las constituciones y las leyes como que no existen para los que las deben ejercer, pero en el ámbito de lo que debe ser. Ser ciudadano de Puerto Rico y tener ciudadanía americana, y no estoy hablando de política, estoy hablando de una realidad, ofrece ciertos privilegios, ciertos deberes y ciertas obligaciones, que no son los mismos para ningún ciudadano de ningún otro país que no sea de ciudadanía norteamericana. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pues es una cosa, ser ciudadano del cielo tiene sus garantías. Esas garantías usted no las va a recibir ni las puede invocar a no ser que sea parte del pueblo de Dios. Solo siendo parte del pueblo de Dios, haberle creído a Dios y estar experimentando la salvación que solo viene de Dios y cuyo resultado es la manera como usted se comporta, evidente y en concordancia con lo que dice la palabra de Dios, es lo que le dice a usted, soy ciudadano del cielo. Y como ciudadano del cielo, no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque todas las cosas que nos destruyen aquí habrán pasado, dice que son hechas viejas. Allí todo va a ser novedoso. Y cosas que jamás escuchamos, se lo mencioné en un sermón anterior, nada de lo que podamos imaginar, nada es comparable con todo lo grandioso que Dios tiene para su pueblo en la eternidad. Así que vale la pena ser ciudadano del cielo. Y de eso habla Romanos capítulo 13. Y por último, nuestra preocupación, después que yo puse esa expresión, creo que debí poner allí nuestra ocupación. Pero es que es ambas cosas. Romanos 14, 21, déjenme buscarlo. Romanos 14, 21 dice así, estoy terminando, esto es ya lo final, ¿sabe, hermano? Después de esto viene la conclusión. Romanos 14, 21 dice de esta manera. Está hablando dentro de un contexto muy particular, pero haciendo énfasis en aquellos que tenían problemas con la fe. Y entonces dice el versículo 21, bueno es no comer carne ni beber vino. Estas son prohibiciones particulares de aquella época. Dice, ni nada, añade, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Eso debe ser nuestra gran preocupación. Pero también nuestra gran ocupación. Si yo sé que algo que yo hago te ofende, yo debo de repensarlo bien. Porque si no es obligación bíblica, tengo que replantearme ese tipo de actuación. Porque esa es la palabra del Señor, que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los demás.
¿Tú puedes decir que estás en paz con todos los demás? No es que tú seas el simpático o la simpática del planeta, no es eso. Que le caigas bien a todo el mundo. Ni que todo el mundo esté de acuerdo contigo, ni que tú complazcas a todo el mundo tampoco. Entonces, precisamente esa es la raya. Dice la palabra del Señor que si algo hace tropezar a nuestro hermano, algo hace que se ofenda a nuestro hermano, algo hace que debilite a nuestro hermano, eso no lo debemos hacer. Pero dice más, vamos al capítulo 15, un poquito más allá, versículos del 1 hasta el 3. Dice así que los que somos fuertes, hablando de la fe, los que conocemos a Dios, los que hemos creído en un Dios que produce salvación y que esa salvación a su vez nos da muestra a través de nuestro comportamiento de que somos salvos, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Si no lo notaron, el versículo 21, ¿verdad? Habla de una relación fraternal de fe. Pero aquí en este versículo del capítulo 15 lo amplía. Miren lo que dice. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. No dice a su hermano. O sea, yo debo de buscar la manera, procurar agradarles a ustedes, pero ¿sabe qué? Al que está allá afuera que no conoce a Cristo y que no cree ni en la luz eléctrica. Cada vez son menos los que creen en la luz eléctrica, pero eso es otra cosa. Al prójimo, al otro ser humano, al que está cerca de ti, al que está a tu alcance, al que tú le puedes hablar del amor de Dios. Trata de hacerlo de una manera correcta, agradable, que bendiga a la gente. Que bendiga a la gente. A veces queremos que la gente actúe como si fueran creyentes sin serlo. Y que les gusten las cosas que deben gustarle a los hijos y a las hijas de Dios. Y eso no funciona así. ¿Cuánto yo desearía que la china mandarina, que el aguacate supiera a la china mandarina? Porque la china mandarina me encanta, es una de las frutas que más me encanta. Pero el aguacate no me gusta. Pero síganme trayendo aguacate, que a Rosita sí le gustan. Se los come de desayuno, de almuerzo y de cena. Y dice, y voy y repito y añado, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Si yo dejo esa última parte, me quedé cortito. Para edificación. El último versículo que voy a leer aquí, porque ni aun Cristo, oiga esto, es importante, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Es una cita, una referencia al Antiguo Testamento del libro de los Salmos. Vamos a bendecir a los demás. Vamos a ayudar a los demás. Vamos a colaborar con la edificación de sus vidas. O sea, me queda un slide más. Si nuestra creencia en Cristo es genuina, nos comportaremos como lo haría Cristo. O más bien, nuestras vidas se caracterizarían por el amor cristiano del que habla el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 13. Y hay un extracto aquí de la Nueva Versión Internacional, versículos 4 y 5. El amor es paciente, bondadoso, no deshonra a los demás, no es egoísta, no se enoja fácilmente a los que viven amargados y amargadas todo el tiempo. Que se les cayó un bolígrafo y se les dañó el día, ya están maldiciendo y dicen que bajan santos. No, los santos no van a bajar para acá, los santos se quedan felices con Cristo allá en el cielo. Averigüe si usted va para el cielo, eso es otra cosa. Dice, no se enoja fácilmente, no lleva registro de los agravios. No, yo te perdono, pero no olvido. Dice que no lleva registro de los agravios. Perdone, no es que la expresión
requiere explicación en ocasiones. Las cosas no se olvidan fácilmente, pero usted no las toma en cuenta para su bienestar. Sea feliz, no importa lo que le hayan hecho, porque su felicidad depende de su relación con Cristo, no de su relación con los mortales. Esto suena quizás a herejía. Yo no voy a ser feliz porque mi esposa me ame más o me ame menos. Eso es un tipo de felicidad. Pero la verdadera felicidad viene de mi relación con Cristo, mi Salvador, el que dio la vida en la cruz por mí, en el que yo creí, recibí la salvación, y al ser salvos, el Señor me fue transformando para comportarme de la manera que Él desea. Termino. Gracias a Dios, dirán algunos. 2 verdades cardinales de la fe cristiana. La primera, creer. ¿Ok? Y ya les expliqué lo que es creer. Y la segunda, comportarse. De manera directa con esa creencia. Como tú y yo nos comportamos, somos la evidencia de lo que creemos. Si nos portamos mal, posiblemente nuestra creencia no sirva. Si nos portamos mal, es muy posible que nuestra creencia sea la correcta. Así que esa palabrita importante del doctor Rodríguez. Conclusión. ¿De qué yo hablé hoy? De la importancia de creer y de comportarse. Eso fue todo. Se lo dije al principio. Cuando captamos ambas verdades para que se traduzcan en nuestra vida cotidiana, entonces la palabra, y hablamos de la palabra de Dios, del corazón de Dios, de la Biblia, la palabra ha cumplido su propósito tanto en aquella iglesia de los siglos pasados como en la de nuestro tiempo. Y no olvides que tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, yo, como hijo de Dios, somos la iglesia. ¿Amén? Bueno, pues me parece que no tengo nada más que decir por el momento en cuanto a ese tema. Solo me resta pedirle a Dios que cada día nos permita creer la verdad del Evangelio y vivir, portarnos, comportarnos de acuerdo al consejo divino. No porque es nuestra obligación, sino simplemente porque es lo que surge de una vida transformada, de una vida en la cual mora Dios en la persona del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar.